Entonces tenemos que las sustancias, ¿no? Como por ejemplo, eh, se usan en los alimentos, ¿no? Los medicamentos, lo que es ropa, ¿no? Plásticos, todos de origen orgánico. En el caso de los hidrocarburos también, ¿no? Los hidrocarburos son compuestos formados por carbono e hidrógeno, ¿ya? Entonces, en los antecedentes tenemos la teoría vitalista, ya que fue enunciada por Berzelius. Decía este señor que para tener un compuesto orgánico hacía falta un ser vivo, ¿sí? Es lo que se le llamaba lo que es la fuerza vital. Pero luego llegó ese señor Wöhler, en 1828, él contradijo esta teoría vitalista. Dijo que no solamente de un compuesto inorgánico, perdón, no solamente de un ser vivo se puede tener un compuesto orgánico, sino también a partir de un compuesto inorgánico. Entonces, para ello él hizo ese experimento, en el cual tenemos el cianato de potasio con cloruro de amonio, lo hizo reaccionar en presencia de calor. Entonces, esto formó lo que es el cianato de amonio, que también es inorgánico, y cuando se sigue calentando, se obtuvo lo que es la urea, y que esto finalmente es un compuesto orgánico. Entonces, con esto él contradijo la teoría vitalista, enunciada por Berzelius. Y después hicieron otro experimento, también en el cual se usó carburo de calcio. Es unas piedritas blancas que lo encuentras en algunas ferreterías. Al agregarle agua se obtiene lo que es el hidróxido de calcio y el acetileno, que también es un compuesto orgánico. Esto, por ejemplo, lo utilizan bastante estos señores de los talleres automotrices, ¿sí? Que hacen soldaduras, ¿sí? Lo ves ahí con su soplete ahí. Ahora, ¿por qué utilizan este gas? Porque cuando está ardiendo, ¿sí? Precisa de oxígeno, la llama da una alta temperatura, más o menos unos 1500 grados, ¿sí? Que es para soldar. Entonces, las características de los compuestos orgánicos tienen lo que es un carbono tetravalente, ¿sí? ¿Qué quiere decir tetravalente? Tetra es 4, quiere decir tiene 4 electrones de valencia, y este carbono, sus 4 electrones de valencia, los va a compartir todos, ¿sí? Es decir, va a formar, ¿qué? 4 enlaces, ¿ya? Y también, adicional al carbono, ¿qué tienen los compuestos orgánicos? Hidrógeno, es decir, principalmente están formados por carbono e hidrógeno en mayor proporción, ¿ya? Y adicional a ello tienen otros heteroátomos, o también llamados organógenos, que significa átomos diferentes del carbono e hidrógeno, ¿sí? Quienes son oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo y X, que corresponde a los halógenos, es decir, tenemos al flúor, al cloro, al bromo y al yodo. Ejemplo de compuestos orgánicos, tenemos el ácido acético, ¿sí? En el cual tenemos acá un oxígeno unido a un carbono mediante un enlace doble, otro oxígeno unido al carbono mediante enlace simple. Ahora, nótese que el oxígeno tiene ¿cuántos enlaces? Tiene 2 enlaces. ¿Ya? En el caso de carbono tiene 4 enlaces, acá tenemos 2, 3, 4. Aquí también, siempre el carbono tiene 4 enlaces. ¿Ya? Entonces aquí vemos lo que es la tetravalencia del carbono. ¿Ya? Y los hidrógenos siempre forman ¿qué? Un enlace. Listo. En la siguiente molécula tenemos la dimetilamina, ¿sí? Vemos el nitrógeno que está unido a carbonos mediante enlace simple y unido a un hidrógeno. Pues notamos que el nitrógeno tiene, que va a tener 3 enlaces, ¿ya? En los compuestos orgánicos 3 enlaces. Listo. Ahora, como observación tenemos que no todos los compuestos que contienen carbono son orgánicos, ¿sí? Como por ejemplo tenemos el dióxido de carbono, monóxido de carbono, el carbonato de calcio, ¿sí? Acá, por ejemplo, vemos que no hay hidrógeno en estos compuestos, ¿sí? Los compuestos orgánicos se caracterizan por tener ¿qué? Carbono e hidrógeno, ¿sí? Principalmente, como lo vemos aquí en este compuesto, pero esto de acá, por ejemplo, no se observa eso. Listo. Siguiente. Ahora, tenemos que el carbono va a formar cadenas cíclicas abiertas o ramificadas. En el caso de las cadenas cíclicas, quiere decir cadenas cerradas, ¿sí? Como por ejemplo este compuesto, el ciclohexano. Vemos que este carbono, acá empieza en este carbono el compuesto y sigue la secuencia de carbonos y termina en el mismo carbono, ¿sí? Esta es una cadena cerrada, ¿sí? O cadena cíclica. Después tenemos las cadenas abiertas, ¿no? Que se refiere a lo que es una cadena, eh, bueno, tiene dos casos, tiene una cadena lineal
Ya. A ver, una cadena lineal, ya, y la otra cadena que es ramificada. ¿Ya? Entonces, los dos, ramificada y lineal, corresponden a las cadenas abiertas. ¿Por qué? Porque comienzas en un carbono y terminas en otro carbono diferente, ¿no? Como por ejemplo, esto de aquí, y está aquí, primero está acá. Esta es una cadena lineal porque sigue una secuencia de carbonos de manera consecutiva, ¿sí? Y comienzas en un carbono y terminas en otro carbono diferente. ¿Ya? Otro ejemplo de cadena lineal, ¿ya? Pues acá hay que cambiar. Una cadena lineal es esto. Entonces, ejemplo tendríamos esto, así. Entonces tenemos, esta es una fórmula topológica, ¿sí? En la cual los vértices son átomos de carbono. Entonces, esta cadena sigue una secuencia de carbonos de manera consecutiva. ¿Ya? No es que sea lineal y que tiene que ser línea recta, sino que la secuencia de carbonos tiene que ser de manera consecutiva. ¿Ya? Entonces, esta es una cadena lineal. ¿Ya? Ahora, la otra cadena, vamos a ver, es ramificada, ¿no? ¿Por qué? Porque ya nos adelantamos un poco a lo que es la nomenclatura. Entonces, los compuestos orgánicos, para nombrar, ¿sí? Lo que en este caso son hidrocarburos, este es un hidrocarburo porque tiene carbono, hidrógeno, ¿sí? En su estructura. Entonces, tú tienes que seleccionar tu cadena más larga, ¿ya? Que la que tenga mayor cantidad de carbonos. Entonces, yo tengo aquí este carbono, y estos unido dos carbonos de aquí son iguales, entonces selecciono cualquiera de ellos, ¿ya? Selecciono este. Y sigo de frente, veo este carbono de aquí y este de aquí que son iguales, entonces escojo cualquiera, ¿ya? Supongo que escojo este. Entonces, esta sería mi cadena principal. Y esto que no lo tomé son las ramificaciones, ¿sí? Por esto de aquí es una cadena ramificada, ¿ya? Y de igual manera es cadena abierta, porque empiezas en este carbono y terminas en esto, ¿ya? Esto corresponde ¿qué? A una cadena abierta, ¿ya? Entonces la cadena abierta se divide en lineal y ramificada. Listo. Ya, digamos. Ya tenemos la parte de la combustión. Los compuestos orgánicos mayormente son combustibles, es decir, que ellos van a arder en presencia de oxígeno, se van a consumir. Ejemplo, tenemos este compuesto, el metano, entonces, con oxígeno, y por medio de una chispa, ¿sí? De una llama, ¿sí? Me va a formar lo que es el CO2 más agua, ¿no? Y más lo que es calor, ¿no? Va a liberar energía. ¿Ya? Entonces, los compuestos orgánicos son combustibles mayormente, pero hay unas excepciones, ¿no? Ejemplo, tenemos este compuesto, que es el cloroformo, hacia su fórmula. Ese compuesto no es combustible a condiciones ambientales, ¿sí? No es, no me da otros productos. Ahora, ¿por qué el cloroformo no es combustible? Porque tenemos que el enlace carbono-cloro es un enlace muy fuerte. Entonces, para romperlo se requiere mucha energía, ¿sí? Entonces, por eso es que no es combustible el cloroformo. ¿Qué otra característica tenemos? Que los compuestos orgánicos presentan enlace covalente, ¿sí? Ahora, ¿cómo era el enlace covalente? Era cuando se enlazaban ¿quién? Átomos no metálicos, ¿no? Entre no metales. Y justamente tenemos aquí los compuestos orgánicos. Carbono es no metal, hidrógeno no metal, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo y los halógenos, todos ellos son no metales. Entonces son compuestos covalentes. Y sabemos que los compuestos covalentes se separan en iones, no. Por eso es que en solución acuosa que son malos conductores eléctricos. ¿Ya? Los que se separan en iones, ¿quién van a ser? Los compuestos iónicos, por eso deriva el nombre, ¿no? Iónico, porque se separa en iones. ¿Ya? ¿Qué otra propiedad tenemos los compuestos covalentes? Que su punto de fusión van a ser bajo, ¿no? Por debajo de 400 grados Celsius. ¿Sí? A comparación de los compuestos iónicos, que su punto de fusión va a ser alto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como los compuestos iónicos están formados por iones, lo que es un catión, un anión, entonces esa atracción entre cargas opuestas es fuerte y va a hacer que el enlace iónico sea más fuerte que el covalente. ¿Qué otra característica tenemos? Que las reacciones orgánicas
son lentas, ¿sí? Y necesitan lo que son catalizadores. Ahora, ¿qué es un catalizador? Es una sustancia que aumenta la velocidad de reacción y que también se recupera al finalizar la reacción. ¿Ya? En cambio, los compuestos inorgánicos, sus reacciones son rápidas y son cuantitativas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo calcular la cantidad del producto que se forma. ¿Sí? Eso, por ejemplo, ustedes lo han hecho en el tema de estequiometría. ¿Sí? Calculan la cantidad, ¿no? Cuánto se forma cada sustancia. Ya, siguiente. En cuanto a la solubilidad, tenemos que los compuestos orgánicos son de baja solubilidad en agua, ¿sí? O solventes polares. Ahora, ¿por qué son de baja solubilidad? Porque en la estructura del compuesto orgánico tenemos que está formado mayormente por carbono e hidrógeno. Entonces, cuando tú tienes una cadena carbonada, ¿sí? Que tiene carbono e hidrógeno, que se sabe que estas cadenas son de naturaleza apolar, ¿no? Y mientras que el agua que es polar. Y sabemos que lo semejante disuelve lo semejante. Es decir, tienes una cadena de carbonos que es de naturaleza polar con el agua que es polar, ¿no? Va a ser que poco soluble. ¿Sí? Va a ser una baja solubilidad. Ahora, para que un compuesto orgánico sea soluble, que tiene que tener un requisito, ¿ya? Que tiene que tener grupos funcionales polares. ¿Ya? Pero no solamente eso, la cadena carbonada tiene que ser corta, ¿ya? Para que sea soluble. Entonces, ejemplo de grupos funcionales polares tenemos el OH, el COH, el NH2 y el CO. ¿Sí? Ahora, si recuerdan, el OH, el COH, NH2 que forman aquí, acá tiene lo que es puente hidrógeno, ¿sí? Porque el puente hidrógeno es cuando el hidrógeno se enlaza a los elementos más electronegativos, es el FON, flúor, oxígeno, nitrógeno. Entonces aquí tenemos oxígeno, hidrógeno, aquí está, puente hidrógeno. Acá hay puente hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno, acá tenemos puente hidrógeno. Y aquí, bueno, acá hay dipolo, dipolo, pero ellos a su vez, ¿qué hacen? Forman puentes de hidrógeno con el agua, ¿sí? Van a formar puentes. Pero para que esto se favorezca, ¿sí? Para que se favorezca la solubilidad, la cadena tiene que ser corta. ¿Sí? Entonces vemos aquí, ejemplo, la tabla, me dicen solubilidad algunos alcoholes en agua y hexano, pues me da solubilidad en agua, y el agua ya sabemos que es polar, y el hexano, esta es su fórmula global, C6H14, vemos que la estructura solamente comprende carbono e hidrógeno. Esta es una sustancia apolar. Entonces observamos que de un carbono hasta tres carbonos, hasta el propanol, la solubilidad es infinita, que quiere decir que es completamente soluble o visible con el solvente. Entonces aquí tenemos los grupos polares. ¿Y por qué es completamente soluble? Porque la cadena carbonada es corta, es pequeña. ¿Ya? Pero vemos que a medida que aumenta la cadena carbonada, que tenemos 4, 5, 6 carbonos, la solubilidad disminuye bastante. ¿Y debido a qué? Lo que pasa es que estas cadenas ya son más grandes y cuando este grupo polar quiere formar puentes de hidrógeno con el agua, ¿ya? Aquí con 4 carbonos ya le va a ser más difícil porque esto lo va a impedir. ¿Sí? Esta cadena voluminosa va a impedir que se formen puentes de hidrógeno de manera adecuada. ¿Sí? Y acá va a haber más impedimento, porque la cadena es mucho más grande. Y por eso la solubilidad es muy poca. ¿Ya? Esa es la explicación. ¿Ya? Y acá lo dicen resumido, ¿no? A medida que la cadena carbonada aumenta, la solubilidad disminuye. ¿Ya? Pero la razón es porque es más difícil que se formen puentes de hidrógeno, ¿ya? Debido a que la cadena tiene mayor volumen. ¿Listo? Ya. Ahora veamos la subida en hexano. En hexano vemos que de 2 a 6 carbonos es completamente soluble, ¿no? ¿Por qué? Porque estas cadenas tienen naturaleza polar y van a ser compatibles con el hexano, que también es apolar, ¿no? Como son de la misma polaridad, se va a mezclar, ¿ya? Mientras que con un carbono, la subida en hexano es muy baja. ¿Sí? ¿Por qué es muy baja? Porque esta sustancia tiene acá puente de hidrógeno y la cadena es chiquita, y esto forma bastantes puentes con el agua. ¿Sí? Entonces, este compuesto va a ser que muy polar. ¿Ya? Este es muy polar. Y por eso es que la subida en hexano es baja. Listo, digamos.
Ya, ¿por qué el carbono es tan especial? Porque tiene las siguientes propiedades, lo que es la tetravalencia, la hibridación y la concatenación. En el caso de la tetravalencia se indicó que el carbono tiene 4 electrones de valencia, ya, y esos 4 electrones los comparte para formar 4 enlaces. Ya. Para la hibridación es cuando este carbono, sus orbitales S y sus orbitales P, según su configuración electrónica, ya, se van a mezclar y van a dar otros orbitales híbridos, ¿sí? Para que es un paso previo a la formación de los enlaces. ¿Ya? Y la concatenación también se le llama lo que es la autosaturación. ¿Ya? Esta es una propiedad muy importante. Esto es una propiedad en la cual el carbono se puede enlazar a sí mismo, ¿sí? Las veces que sean posibles. ¿Sí? Y esto le permite que formar gran diversidad de compuestos orgánicos. Y por eso es que tenemos millones de compuestos orgánicos, ¿no? Gracias a esta autosaturación que posee el carbono, cosa que cualquier elemento lo posee, pero de manera limitada, ¿sí? Mientras que el carbono va más allá, ¿no? Ejemplo, tenemos, ¿no? Hay un compuesto que se llama fulereno, ya, vamos a buscar la estructura. Entonces, el fulereno es un compuesto que está formado únicamente por carbono, ¿no? Entonces, esto se asemeja a lo que es a un balón, ¿sí? Este es el fulereno. Y fíjense cuántos carbonos hay aquí, ¿no? En cada vértice hay carbonos y están enlazados, ¿no? Entre ellos. Ya, listo. Sigamos. Ya. Entonces tenemos en la valencia, como se indicó, es la capacidad de combinación que tiene en este caso un compuesto, ¿no? En el caso del carbono, tiene 4 enlaces. Tenemos entonces que el carbono puede tener 4 enlaces simples, un enlace doble, 2 simples, un enlace triple y un enlace simple, y puede tener 2 enlaces dobles. ¿Ya? También tenemos ese caso. La hibridación, entonces, como se indicó, es cuando se combinan los orbitales del carbono, ¿no? Orbitales S, orbitales P, ¿ya? Y para ello tenemos 3 tipos de hibridación. ¿Ya? Entonces vamos a pasar, esto de acá no viene, ¿ya? Vamos a pasar esta parte. Entonces tenemos las hibridaciones SP, SP2 y SP3. ¿Ya? Entonces esta parte no viene, vamos a ver de frente en la molécula. ¿Ya? Listo. Entonces tenemos, por ejemplo, la hibridación SP3. ¿Dónde encuentro la hibridación SP3? Cuando un carbono tiene puros enlaces simples. Por ejemplo, este carbono tiene puros enlaces simples. Entonces se dice que este carbono posee una hibridación SP3. ¿Ya? Adicional a ello también tenemos los enlaces. ¿Sí? Tenemos el enlace sigma, ¿ya? Cuyo símbolo es este. Ahora, ¿qué sabemos del enlace sigma? Se encuentra en todo tipo de enlace, ¿ya? Pero solamente vas a tener que una unidad. ¿Cómo es esto? Quiere decir que tú tienes un enlace simple, o enlace doble, o enlace triple, siempre va a estar ahí ubicado un enlace sigma. Es decir, va a haber un sigma y un sigma. ¿Ya? Entonces, en el enlace doble que tenemos, el primer enlace es sigma, pero el otro enlace que es enlace pi. ¿Ya? Este de aquí es un enlace pi. Y por lo tanto, en el enlace triple, ¿cuántos enlaces pi tenemos? 1, 2 enlaces pi. Porque el primero siempre va a ser sigma. ¿Ya? De esta manera, identificamos los enlaces sigma y los enlaces pi. Listo. Ya, siguiente. Ya, tenemos ahora un caso de esta molécula. Vemos que el carbono tiene un enlace doble. ¿Sí? Y cuando tiene un enlace doble, ¿qué hibridación va a tener? Hibridación sp2. ¿Ya? Siempre que tú veas un carbono que tiene solamente un enlace doble, su hibridación va a ser sp2. ¿Ya? Y este carbono también sería entonces sp2. ¿Ya? Y ahí tenemos el conteo en las enlaces sigma. Tenemos enlace sigma 1, 2, 3, 4 y de enlace doble 5 enlaces sigma. Y enlaces pi tendríamos solamente uno, que hay aquí en el enlace doble. De ahí tenemos el carbono cuando tiene un enlace triple, ¿ya? Y posee que hibridación sp. ¿Ya? Y este carbono también, su hibridación va a ser sp. ¿Ya? Y en los enlaces sigma tendríamos entonces 1, 2, 3. Y en los enlaces pi, enlace triple hay 2. ¿Ya? También hay otro caso de hibridación sp. ¿Ya? Cuando el carbono tiene
dos enlaces dobles a su alrededor. Entonces acá tener mucho cuidado. Ya, si tiene un enlace doble, solamente uno, hibridación sp2. ¿Ya? Pero cuando el carbono tiene dos dobles, ¿sí? A sus costados, este carbono su hibridación va a ser sp. ¿Ya? Eso ténganlo en cuenta. Ya, sigamos. Ya, entonces aquí me piden la hibridación de cada átomo de carbono. Vamos a ver cada uno. Ya. Entonces este carbono tiene un enlace triple, quiere decir que la hibridación va a ser sp. Ya. Este carbono también comparte enlace triple, sp. Este carbono tiene enlace simple por aquí. Para este lado, con este carbono tiene enlace simple. Y con los hidrógenos siempre va a tener enlace simple. Entonces, es decir, este carbono tiene puros enlaces simples. Sería sp3. Este carbono tiene enlace simple y por acá tiene doble. Sería entonces hibridación sp2. Este carbono tiene enlace doble. Por aquí simple. Sería entonces hibridación sp2. Y este último carbono tiene puros enlaces simples. ¿Sí? Sería sp3. Listo. Ya, aquí estos carbonos. Este carbono tiene enlaces simples, sp3. Este carbono tiene enlace triple, sería hibridación sp. Listo. Ya, entonces vayamos a la estructura topológica. Entonces, en este tipo de estructuras, los vértices son carbonos. ¿Ya? Ahora, siempre que tengan un enlace triple, como vemos acá, en ambos lados hay un carbono. Entonces aquí hay carbono, carbono, lo marcamos ahí. Todos son carbonos, los que están en los vértices. Listo. Ya. Entonces aquí tenemos, este carbono tiene enlace simple acá, y tú sabes que el carbono tiene cuatro enlaces. Quiere decir que cuando tú tienes este tipo de estructuras, los hidrógenos ya no se colocan. ¿Por qué? Porque se sobreentienden. ¿Ya? Entonces quiere decir que acá cuántos hidrógenos habría, como son cuatro enlaces, tendríamos entonces tres hidrógenos que se unen. ¿Ya? Tenemos de esta manera. Acá, por ejemplo, este carbono tiene sus cuatro enlaces completos. Acá también está completo. El carbono también tiene dos, tres, cuatro enlaces. Acá tiene uno, dos, tres. Es decir, le faltaría un hidrógeno. Y aquí también le falta un hidrógeno. Y le faltan tres hidrógenos, ¿no? Y aquí le faltarían dos. ¿Ya? Pero no es necesario colocarlos, ¿no? Porque tú solamente te fijas los enlaces. ¿Ya? Entonces, este carbono tiene enlaces simples. Hibridación sp3. Este carbono tiene enlace triple. Hibridación sp. Este carbono tiene enlace triple. Hibridación sp. Después vienen estos carbonos. Este carbono tiene un enlace doble nada más, hibridación entonces sería sp2. Este carbono tiene un enlace doble, sp2. Este también, ¿no? sp2 tiene enlace doble. Este carbono tiene un solo doble, sp2. Y este último tiene enlaces simples nada más, sería entonces sp3. Listo. Entonces, ¿por aquí alguna pregunta? ¿O claro? Me dicen. Ahora, debido a esto tenemos tipos de carbonos, ¿sí? Tenemos carbono primario, secundario, terciario, cuaternario. Entonces, ¿cómo identificamos un carbono primario? Es aquel que está unido solamente a un átomo de carbono. ¿Sí? Los demás heteroátomos, ¿no? Y los hidrógenos no cuentan, ¿no? Por ejemplo, este carbono está unido solamente a este, ¿sí? A este carbono. Los hidrógenos no cuentan, o cualquier otro heteroátomo. Entonces, carbono primario. ¿Ya? Entonces, así siguiendo la secuencia, este carbono solamente está unido a estos dos carbonos, sería carbono secundario. Ese carbono está unido entonces a estos tres carbonos, carbono terciario. Este carbono está unido a estos cuatro carbonos, ¿no? Entonces lo hace que un carbono de tipo cuaternario. ¿Ya? ¿Ya? Primarios generalmente no los encontramos en los extremos, ¿ya? Generalmente se encuentran en los extremos, lo más alejado posible, ¿ya? Pero no siempre. Ya, entonces veamos aquí. Este carbono está en los extremos, solamente está unido a este, primario. Este carbono está unido a este nada más, primario. Este carbono está unido a este, primario. Este carbono aquí, unido a este, primario. Este carbono sería primario. Este de aquí está unido a este nada más, primario. Después este también está alejado, ¿no? Primario. Y este también, primario. Listo.
Ya, hay carbonos de aquí. Este carbono está unido a este carbono, a este y a este. A tres carbonos sería entonces terciario. Este carbono de acá está unido a este y a este sería secundario. Este carbono está unido a este y este. O sea, cuatro carbonos ya, sería cuaternario. Ya, este carbono está unido a este y a este, sería secundario. Este carbono está unido a este y este. Tres carbonos ya, terciario. Este carbono está unido a este. Cuatro carbonos, cuaternario. Y por último, este carbono está unido a este y este sería secundario. Listo, ya está. Y ahora veamos aquí, en la estructura. Entonces, marcamos los carbonos por aquí. Carbono, este es un carbono y este es un carbono. Ya. Este carbono está unido a este nada más, primario. Este carbono también sería primario. Este está unido, a tres carbonos sería terciario. Ahora, este carbono está unido a un oxígeno, esto no cuenta. Este carbono 1 y este carbono 2 sería secundario. Listo. Ya, este carbono, tienes un enlace triple. Ya, por más que tenga un enlace simple, doble, triple, no interesa eso. No es que porque esté unido, ¿no?, un enlace doble, no significa que hayan dos carbonos acá. No, eso es falso, ¿no? Tú solamente estás viendo que está unido a un carbono. ¿Ya? Te fijas a qué está unido, no el tipo de enlace. Eso es independiente. Entonces quiere decir que este carbono solamente está unido a este y a este. Sería entonces carbono secundario. Y este último está unido solamente a este. Primario. Y listo, ya está. Ya, tenemos ahora la parte de los grupos funcionales. Pues justamente la química orgánica, ya, la base de esta parte del curso, tienes que saber los grupos funcionales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los grupos funcionales, ¿ya?, te van a definir lo que es una familia orgánica. ¿Ya? Ahora, ¿qué son grupos funcionales? Son fragmentos de moléculas que van a tener que átomos no metálicos, ¿sí?, diferentes al carbono e hidrógeno, ¿ya?, que van a tener en algunos casos enlace doble o enlace triple. Entonces, ¿cómo es esto? Lo que pasa es que de todos los compuestos orgánicos que hay, digamos que hay 6 millones de compuestos, pues, ¿qué han hecho? Los químicos han clasificado estos 6 millones, ¿no?, para no, ¿cómo te puedo decir? Para que sea más ordenado, ¿ya? Lo han clasificado en familias, ¿sí? Pero para ello tenían que buscar compuestos orgánicos que tengan grupos funcionales en común, ¿sí? Como por ejemplo estos compuestos cuyo grupo funcional en común va a ser el OH, ¿sí? ¿Y qué es el OH? El grupo funcional hidroxilo, ¿ya? Pero ellos pertenecen, ¿qué?, a una misma familia, ¿no? Esa es de la manera que se ha agrupado, ¿sí? Entonces la familia, ¿qué es la familia? Un alcohol, ¿ya? Estos compuestos son alcoholes, ¿ya? ¿No? Igual, es igual, ¿no? Con ustedes, cuando están sus miembros de su familia, ¿no? Tienen el grupo en común sería que su apellido, ¿no? Pero ustedes pertenecen a una misma familia, ¿ya? Algo así. Listo. ¿Ya? Entonces tenemos acá, a veces en los libros, ¿ya?, tú vas a encontrar esto, ¿sí? R o H. ¿Ya? OH viene a ser grupo funcional y el R, que es una cadena carbonada, que puede ser de uno, dos, N carbonos. ¿Ya? Acá lo han simplificado todo esto como R. Entonces veamos grupo funcional cada uno. Entonces primero tenemos grupos funcionales, en este caso formado por un enlace doble. ¿Ya? El grupo funcional se llama enlace doble, tú lo ves acá, enlace doble. La familia es un alqueno, es decir, tú tienes este compuesto por acá, este otro de aquí, que tienen en común el grupo funcional, que se llama enlace doble, pero ellos pertenecen a una familia que son un alqueno. ¿Ya? La familia es alqueno. Listo. Ya, siguiente. Tenemos el grupo funcional llamado enlace triple. Ahí tenemos el enlace triple, la familia va a ser un alquino. Y ahí tenemos las familias oxigenadas, ¿sí?, en el cual tenemos el OH, que se llama hidroxilo. ¿Ya? Y para ello tenemos dos casos. ¿Ya? El primer caso es que el hidroxilo esté unido a, ¿qué?, a una cadena carbonada, ¿sí?, que puede tener aquí, ¿no?, una cadena lineal, una ramificada y una cadena mucho más ramificada. ¿Ya? Entonces, en esto tenemos que
La familia es un alcohol. ¿Ya? Y después cuando lleguemos a alcoholes, ¿no? Ahí vamos a ver diferentes tipos de alcoholes, ¿no? Que va a haber el alcohol primario, secundario y terciario. Y ahí tenemos cuando el hidroxilo se une a este anillo, ¿ya? Este de aquí es un anillo, en este caso cuando está solito, ¿ya? Este anillo se llama lo que es el benceno, ¿ya? Así se llama. Es un anillo de 6 carbonos de forma hexagonal y tiene 3 enlaces dobles, ¿ya? De manera alternada, es decir, doble, simple, doble, ¿ya? Así. Entonces, cuando tengas un benceno unido a un OH, ya todo esto como familia se llama lo que es un fenol, ¿ya? Un fenol. ¿Ya? Ahora, si tienes el anillo de benceno unido a cadenas carbonadas, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo una cadena, acá tengo otra cadena y así. Entonces, este anillo, como grupo funcional, tiene un nombre, ¿ya? Como grupo funcional se llama lo que es areno, ¿ya? O también se llama arilo, ¿ya? Y como familia, ¿ya? Se llama lo que es aromático, ¿ya? Eso tengo en cuenta. Entonces, grupo funcional se llama areno y familia aromático. ¿Listo? ¿Ya? ¿Qué otros grupos funcionales tenemos? El grupo funcional oxi. Tú ves un oxígeno unido a qué? A carbonos mediante enlace simple, está unido. ¿Ya? Y la familia es un éter. De ahí tenemos el grupo funcional CO, ¿sí? Carbono, oxígeno unido mediante un enlace doble. Entonces, este grupo así solito se llama lo que es el carbonilo. ¿Sí? Tenemos acá esto, CO. Yo lo abrevio como CO, ¿no? Carbonilo. ¿Ya? Y eso está unido a carbonos por ambos lados, ¿ya? Mediante enlaces simples. Y la familia es una cetona, ¿ya? Después tenemos sus derivados. Del carbonilo tenemos el CHO. ¿Sí? Ahí tenemos el CHO, le digo el grupo CHO. El grupo funcional se llama formilo. ¿Sí? La familia es un aldehído, es decir, tú tienes un compuesto por acá y le ponen el CHO, así, le ponen esto. Entonces tú ya sabes que este es un formilo, ¿ya? Porque no siempre te lo van a dar así el compuesto, ¿ya? Te lo pueden dar así o de repente te pueden dar de esta manera. Así nada más. Y tú sabes que el carbono tiene 4 enlaces. Entonces tenemos uno, dos, tres. Y aquí hay un hidrógeno que ya se sobreentiende. ¿Ya? Te lo dan así también a veces. ¿Ya? No siempre te va a poner este hidrógeno. ¿Ya? Ya. De ahí tenemos el grupo funcional COOH. ¿Sí? Tú ves acá un COOH. Se llama carboxilo. ¿Ya? Y la familia es un ácido carboxílico. Es decir, tú tienes acá el compuesto, aquí el COH, o simplemente ponen así en la cadena y te ponen CO2H, ¿ya? Que es lo mismo. ¿Ya? ¿Ya? De ahí tenemos el grupo funcional COO. ¿Sí? Este COO es el grupo carbalcoxy, que la familia es un éster, no confundir con éter. Entonces acá tienen que tener mucho cuidado, ¿ya? Oxiéter, carbalcoxyéster, ¿ya? Entonces ahí una letra, ¿no? Cambia todo, ¿ya? Tengan cuidado acá. Ya, este anhidrido, por si acaso, no se ve, ¿ya? Eso nunca toman, ¿ya? Pasamos. Ya. De ahí tenemos los grupos funcionales, lo que es nitrogenados, tenemos lo que es los aminos, ¿ya? Tenemos, en caso de los aminos, esto siempre está unido a carbonos. ¿Ya? Tenemos 3 tipos de aminos, primario, secundario y terciario. Entonces, ¿cómo identifico el amino primario? ¿Ya? El primario tiene 2 hidrógenos unidos al nitrógeno, ¿ya? Pero siempre tienes que fijarte que el nitrógeno está unido a carbono nada más. ¿Ya? El secundario tiene solamente un hidrógeno unido a este nitrógeno. ¿Ya? Y el terciario, el nitrógeno no posee ningún hidrógeno. ¿Ya? Es un amino terciario. ¿Ya? Y la familia es una amina, o sea, el nombre va por ahí, ¿no? Amino, amina. Y ahí tenemos el amido con D. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el nitrógeno está unido a un carbonilo. ¿Ya? Tú ves acá un carbonilo, ¿sí? En todos los casos. Ya, pero como cuando tú lo tomes el nombre del grupo funcional, no lo vayas a separar.
¿ya? No es que se separe carbonilo y amino, no, es todo junto se toma, ¿ya? Todo en conjunto. ¿Ya? Entonces, igual tenemos amido primario, tiene dos hidrógenos, ¿no? Muy parecido a esto. Amido secundario, tiene un hidrógeno aquí, el nitrógeno, y el amido terciario no posee hidrógenos, ¿no? Este nitrógeno. ¿Ya? Pero siempre tienes que fijarte el nitrógeno a qué está unido. ¿Ya? Si está unido a un carbonilo, así directamente es un amido. ¿Ya? Y la familia es una amida. Listo. Ya, sigamos. Ya, de ahí tenemos el grupo funcional CN, carbono nitrógeno, es el ciano. La familia es un nitrilo. De ahí tenemos el grupo funcional nitro, que es un NO2, ¿sí? Todo esto es un NO2. Ya, lo colocan así, más que nada lo colocan así, NO2. Esto no mucho. La familia también es nitro. Ya, de ahí el grupo funcional halógeno, tú ves aquí un halógeno, ¿sí? Que está unido a una cadena carbonada. Entonces, halógeno puede ser flúor, cloro, bromo, yodo. Y la familia es un halógeno. Ya. Entonces, aquí me piden señalar los grupos funcionales de las 10 moléculas. Entonces, empezamos, tenemos aquí el OH, que viene a ser que el hidroxilo. ¿Qué más tenemos? El CO. No hay, acá yo está unido solamente a carbonos, ¿ya? Es CO solamente, que sería que el carbonilo. Y tenemos este enlace doble, ¿sí? Que tenemos aquí. Enlace doble. Listo, no hay más. Ya, en la siguiente molécula tenemos el COOH, ¿sí? Entonces, este COH, yo lo coloco así de manera, ¿no? Didáctica, ¿no? COH, pues en el examen no vas a colocar eso, solamente para guiarte nada, ¿no? Entonces, esto sería que el carboxilo. Ahí tenemos este grupo de acá, es el COO, que se llama carvalcoxi, y este es el anillo bencénico, ¿no? Este es el benceno, ¿no? Que esto está unido a estas cadenas, y este grupo se llama el areno, ¿ya? Areno. Entonces acá tienes que tener mucho cuidado, porque imagínate que te pongan esto, que solamente pongan esto. Entonces, ¿no? Entonces acá mucho cuidado, porque esto no es areno, ¿ya? Tiene que tener tres enlaces dobles de manera alternada, como aquí. En cambio, esto de acá, ¿cómo sería? Enlace doble y otro enlace doble, ¿ya? Y esto no es areno, ¿ya? Listo. Sigamos. Ya, entonces aquí me piden grupos funcionales, luego me piden la liberación de los carbonos y los carbonos primarios y secundarios. Ya, entonces grupos funcionales tenemos aquí el COOH, ya. Entonces es el carboxilo. Tenemos un nitrógeno, este nitrógeno está unido en carbono, ¿sí? No está unido en carbonilo, ¿ya? Entonces es un amino, pero ¿qué tipo amino? Primario, ¿sí? Porque tiene dos hidrógenos acá, este nitrógeno. ¿Ya? Aquí, ese nitrógeno está unido a un carbonilo, ¿sí? Acá sí está unido directamente, ¿sí? Entonces esto lo hace que un amido, pero ¿qué amido sería secundario? Porque solamente tiene un hidrógeno, ¿ya? Amido secundario. Acá tenemos COO, entonces esto sería que el carvalcoxi, y aquí tenemos un benceno, ¿sí? Entonces esto de acá que es el areno, listo. Ya no hay más grupos funcionales. Ya, veamos la hibridación. En la hibridación marcamos los carbonos. Ya está. Ya, este carbono tiene un enlace doble, sería sp2. Este tiene enlace simple, sería sp3. Este carbono, por si acaso, este enlace de acá que ustedes ven, esa figura se llama una cuña. ¿Ya? Este que es como un triángulo pintado, ¿ya? Significa cuña. ¿Ya? Ese es su nombre. Ahora, ¿qué significa esta cuña? Significa que este nitrógeno está
hacia adelante de esta molécula, ¿sí? Está saliendo de tu pantalla, ¿no? Esa es una forma espacial. Lo que pasa es que en la orgánica nada es 100% planar, ¿ya? Tenemos moléculas espaciales. Entonces, los enlaces simples se pueden eh, representar, ¿ya? En el espacio de esta manera, ¿no? Y cuando se hace adelante, es esta cuña, ¿ya? Entonces, indicamos acá que está hacia adelante. Y ahí tenemos la otra que se llama la cuña discontinua, ¿sí? Que son como líneas punteadas, ¿ya? Es una cuña discontinua, significa que está hacia atrás, ¿ya? Hacia atrás de la pantalla, ¿no? El grupo, ¿no? Entonces aquí tenemos puros enlaces simples, sería hibridación sp3, ya. Este carbono tiene un enlace doble, sp2. Este carbono tiene enlaces simples, sp3. Este carbono igualito, sp3. Este carbono tiene enlace doble, sp2. Este carbono tiene enlace simple con el oxígeno y tres enlaces simples, ¿no? Con cada hidrógeno, ¿no? 1, 1, 1. Con sus cuatro enlaces también sería sp3. Y luego tenemos este carbono de todo este anillo. Estos carbonos van a ser sp2, ¿no? Porque todos tienen enlaces dobles, ¿ya? Todos ellos enlace doble. Entonces, todos son sp2. Listo, ya está. Ya, identificar carbonos. Pues nuevamente marcamos los carbonos. Ya. Este carbono está unido a oxígeno, oxígeno no cuentan, solamente cuenta este carbono, entonces primario, ¿ya? Este carbono está unido a este y este, secundario. Este carbono está unido a nitrógeno, no cuenta. Este carbono sí, y este también, sería también secundario. Este carbono está unido a oxígeno, no cuenta, nitrógeno tampoco cuenta, y está unido a este carbono, entonces sería primario. Este carbono está unido a este carbono, y a este, nitrógeno no cuenta, sería entonces secundario. Este carbono está unido a oxígeno, oxígeno que no cuentan, este carbono ya, primario. Este carbono, por ejemplo, no está unido, ¿no? A ningún carbono, solamente a hidrógeno y oxígeno. Entonces, esto no aplica, ¿ya? No aplica. Ya, este carbono está unido a este carbono y este secundario. Este carbono está unido a este y este sería carbono terciario. Y luego los carbonos de este anillo secundarios, ¿no? Todos, mira, están unidos estos dos, secundario, 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 secundario. Están unidos estos dos, listo. Ya está. Ya tenemos todos esos ejercicios adicionales. Entonces aquí me piden de estructura indicar los grupos funcionales. Ya, me piden la hibridación de los carbonos 1 y 2. Entonces empezamos por esta parte. Carbono 1, vemos enlaces simples. Entonces hibridación sp3. Ya, carbono 2, también, ¿no? Enlaces simples sp3. Ya, listo. Después me pide indicar carbono 3 y 4 si son primario, secundario, terciario, cuaternario. Ya, entonces me fijo aquí. Este carbono está unido a estos dos, sería secundario. Y ese carbono 4 está unido a este y a este nada más, ¿no? Secundario también. Listo. Ya, ahora grupos funcionales. Ya, tenemos este anillo. ¿Sí? Este es el benceno. Pues como grupo funcional se llama lo que es el areno. ¿Qué más? Tenemos COO. ¿Sí? Entonces el carbalcoxi. Tenemos nitrógeno. ¿Qué es unido? Carbono, carbono. Este es un amino. ¿Sí? ¿Qué amino? Sería amino secundario, ¿no? Porque solamente tiene un hidrógeno. Disculpe, ¿la cuña discontinua igual es, queda como un enlace? Claro, Claro. todo lo que es cuña y cuña es continua son enlaces simples. ¿Ya? Enlace simple, ok. Claro, cuando es en el espacio, los enlaces dobles se van a mostrar como tal, ¿no? Por ejemplo, ya, enlace doble como tal. Solamente los enlaces simples en el espacio tienen como te digo, una representación, ¿no? Si quieres, ¿no? Mostrar que este carbono está hacia adelante,
colocas esta cuña, ¿ya? Este metil, ese es un metil, ¿ya? Está hacia adelante, ¿ya? De esta pantalla, sobresale, mientras que este nitrógeno con este hidrógeno, ¿no? Con todo esto está por detrás de esta molécula, por detrás de la pantalla está, ¿ya? ¿Sí? Para que tengas en cuenta. Por eso les expliqué que estos de acá son enlaces simples, por si acaso, ¿ya? ¿Ya? Enlace doble como cuña es continua, no existe, ¿ya? Son enlaces simples estos de acá, ¿ya? Listo. Ya, a ver, entonces tenemos el amino secundario, ya tenemos este nitrógeno. Este nitrógeno está unido solamente a este carbonilo, ¿sí? Entonces es un amido, ¿ya? Todo esto es un amido. Pero el nitrógeno tiene hidrógenos, no tiene, sería un amido terciario, sería, ¿ya? Amido terciario. Listo. No tiene nada que ver anillo, al anillo no interesa, ¿sí? Tú solamente fíjate en nitrógeno, ¿a qué está unido? Acá vemos que está unido este carbonilo, ¿sí? Ahí está, carbonilo, está unido, es un amido terciario, ¿ya? Listo. Ya, y acá tenemos el COOH, ¿sí? Entonces esto de acá es el carboxilo. Ya, listo, sigamos. Ya, igualito, acá me piden hibridación de los carbonos uno y 2, me piden grupos funcionales, entonces carbono uno y 2, a ver, carbono uno tiene un enlace doble, sería hibridación, sp2, carbono 2 enlaces simples, sp3, carbono 3 y 4 si es primario, secundario, terciario, cuaternario, a ver, carbono 3 está unido oxígeno, no cuenta, este oxígeno tampoco, está unido solamente a un carbono, sería primario, y este carbono 4 está unido a nitrógeno, que no cuenta, carbono, carbono, son dos carbonos, sería secundario. Ya, y los grupos funcionales tenemos entonces, esto de aquí es un areno, y después tenemos el nitrógeno que está unido a un carbono nada más, ¿no? Entonces, esto es un amino. En este caso sería un amino primario, ¿sí? Tiene dos hidrógenos acá, y acá tenemos el COOH, que es el carboxilo. Listo. Ya. Bueno, esa sería esta parte. Ahora, como les digo, ¿no? La recomendación es que ustedes aprendan los grupos funcionales, ¿ya? Y las familias también, porque con eso ustedes van a poder dar el nombre a los compuestos orgánicos, ¿ya? Porque después vamos a ver lo que es la prioridad de familias, ¿ya? Para dar los compuestos, es decir, ustedes le van a dar así un compuesto, van a tener acá un grupo, un carboxilo, ¿ya? Van a tener acá un OH y aquí un carbonilo, ¿sí? Ese es un hidroxilo, un carbonilo, y tienen que escoger el grupo funcional de mayor jerarquía, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando tiene este tipo, el mayor jerarquía siempre va a ser el carboxilo, ¿ya? Ese es el que va a mandar, y este es el que le va a dar el nombre al compuesto, ¿sí? Y la numeración tiene que ser por ese grupo funcional, ¿sí? O por el carbono más cercano a este grupo funcional, ¿no? Entonces la numeración sería así, ¿no? Como un ejemplo, ¿sí? Entonces les voy adelantando esta parte, ¿no? En caso de la prioridad, ¿ya? De familias, ya este es para la parte de nomenclatura. Primero tenemos el ácido carboxílico, de ahí sigue el aldehído, ¿ya? Que le pongo CHO, de ahí sigue la acetona, de ahí sigue el alcohol, y de ahí sigue el amino, ¿sí? Esta es la prioridad, ¿ya? Entonces, cuando estos grupos estén como sustituyente, ¿ya? El aldehído se llama oxo, la acetona también oxo, el OH se llama hidroxi, y el NH2 se llama amino. Como este tenemos un ácido carboxílico, el compuesto se llama ácido, tal, 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 y aquí le colocas, ¿no? Este se llama oxo, este hidroxi, ¿ya? Y vas a tener que indicar la posición del carbono que se ubica, ¿no? Si está en el carbono 5, sería 5-oxo, ejemplo, ¿no? Pero como este va en orden alfabético, primero va el hidroxi, ¿no? Entonces sería 3-hidroxi, 5-oxo, ¿no? Y luego sigue para lo demás que sigue. Entonces, por eso es importante que ustedes aprendan los grupos funcionales y las familias, ¿ya? Para que puedan dar la nomenclatura de los compuestos orgánicos, ¿ya? Entonces, esto de acá, ¿cómo se aprende? ¿Qué hacen? Buscan estructuras en internet, ¿no? Ahí también les voy a dar ficha de ejercicios,
y van a ir encerrando los grupos funcionales, ¿ya? Encerrando cada uno, ya, con su tablita, ¿no? Esa tablita la imprimen, ¿no? Entonces ahí van, ¿ya? No es que ustedes lean la tabla y memoricen, no, esos tienen que escribir, ¿ya? Ir encerrando los grupos funcionales. ¿Ya? Así van a aprender de esta manera, ¿ya? Porque eso es un poco memorístico, ¿ya? Pero la manera más fácil es eso, ¿ya? Que ustedes encierran los grupos funcionales y coloquen sus nombres, ¿ya? Como se ha hecho aquí. ¿Ya? De esa manera van a aprender y como les digo, es la base, ¿ya? De orgánica. Listo. ¿Una pregunta? No, ninguna. Oye, profesor, una consulta. El día de mañana nos va a tocar el tema de hidrocarburos alfáticos y aromáticos. Para ese tema, ¿es necesario aprendernos también las tablas que nos están enseñando ahora? Sí, ¿no? A ver, para el día de mañana, que les van a enseñar en su clase Ajá, teórica, sí. ya. No, ahí no, pero bueno, todos los grupos funcionales no, pero sí enlace doble, eso sí, para que ustedes den el nombre, ¿no? De los alquinos, porque mañana van a ver alquenos, alquinos, ya. Van a aprender lo que es la cadena principal, ya que tiene numeración, ¿no? Es decir, supongamos que tu cadena tiene 5 carbonos, entonces eso tiene un prefijo, ¿no? Que es pent. ¿Ya? Tienen que aprender eso, los prefijos. Sobre todo aprender para 1, 2, 3 y 4 carbonos, ¿ya? Porque esos prefijos no guardan relación con el número. En cambio, cuando es de 5 para arriba, para 5 es penta, 6 hexa, son prefijos numerales griegos. ¿Ya? Penta, hexa, hecta, octa, nona, deca, sino un deca. ¿Ya? Esos son los prefijos. En caso de los alcanos, ya que son compuestos que tienen enlaces simples, como por ejemplo, ¿dónde están los alcanos? Esto, por ejemplo, es un alcano, ¿ya? Porque tiene puros enlaces simples. ¿Ya? El nombre termina en ano. ¿Ya? Supongamos que tu cadena tiene 5 carbonos, es un pentano. ¿Ya? Si tiene 4 carbonos, es un butano. ¿No? El prefijo es but. ¿Ya? Eso tienes que saber. ¿Ya? Si es un alqueno, el nombre termina en eno, pero ahí tienes que indicar en qué carbono se encuentra el enlace doble. ¿Sí? Si es en el carbono 2, sería, por ejemplo, but 2-eno, que significa que el enlace doble está en carbono 2, en un compuesto de 4 carbonos, ¿ya? Algo así. Pues tienes que saber eso. Los grupos funcionales, al menos enlace doble, enlace triple, ¿ya? Y después viene aromáticos, que el nombre termina en benceno, ¿sí? Tienen que aprender los sustituyentes, ¿ya? Esa parte. Ya todo eso es ese tema, ¿sí?